Estamos arrancando, como estamos haciendo habitual los jueves, tener un encuentro con ustedes en esta línea de las heridas de, del alma basadas en Liz Bourbeau. Hoy conversaremos acerca de la herida del rechazo. Y haciendo un recuento, tenemos que las heridas eh, son marcas, son dolores que se graban en nuestro cuerpo, que están a nivel del inconsciente y a nivel del subconsciente y que nos manejan la vida. Tener esta información ha sido muy importante para mí. Por un lado, para descubrir mis propias heridas, pero por otro, para comprender a través de las máscaras cómo están funcionando las respuestas de los demás. Fíjense que cómo se forma la herida. La herida se forma por una relación que se establece en estos vínculos primarios de los padres con sus hijos o los cuidadores con sus hijos. En este caso particular, la herida de rechazo tiene que ver desde que antes que nazca el niño, es decir, durante la etapa de la concepción y el primer año de vida. Esto da lugar a algunas características que son muy importantes para nosotros. Fíjense que a veces los padres señalan que este hijo fue un accidente. Imagínense cómo es denominado. Este hijo fue un accidente. Bueno, no lo esperábamos, pero hubo que asumirlo. Entonces ya podemos ver los diferentes escenarios que pueden presentarse ante la llegada de un nuevo hijo a la familia. A lo mejor económicamente no estaban preparados, a lo mejor no estaban ni siquiera establecidos padre o madre para desear traer al mundo un hijo. Es decir, son múltiples las situaciones que pudieron haberse presentado alrededor de un embarazo y ese primer año de vida que dio lugar a que el niño fuera rechazado, porque evidentemente no estaban las mejores condiciones y que aun cuando después terminamos aceptándolo, en su inicio emocionalmente los cuerpos transmitieron rechazo. Y fíjense que esto es bien significativo, porque es un contacto a nivel corporal. Es probable que haya un escenario en el cual la madre desee tener ese hijo. Sin embargo, si el padre lo rechaza, pues esa madre va a transmitir a través de ese vector que es la madre, el rechazo del padre. Entonces podemos ver cómo hay un vínculo allí bien importante que se establece entre los padres y la llegada de los hijos. También intervienen otros familiares. Muy probablemente si esa madre o ese padre viven en sus hogares paternos, a lo mejor los rechazos vienen de los abuelos y por ende ellos terminan también rechazando. Entonces tenemos que son múltiples escenarios, o sea, la muerte de uno de los progenitores, no estaba preparada para traer al mundo, esto me va a cambiar la vida, yo pensaba estudiar y definitivamente no lo pude hacer, o tenía un proyecto de vida que se vio obstaculizado por la llegada de este hijo. Entonces son múltiples, infinidad de situaciones que vive una pareja por la cual termina rechazando al hijo y el hijo grabándolo en su cuerpo. Entonces tenemos
que la etapa en que se graba esta herida está entre la concepción y el primer año de vida. Es decir, que está grabada en el cuerpo. Acá no hay memoria consciente de ese 3%. Hay memoria en el cuerpo, que vamos a ver después cómo se traduce y cómo podemos revisar si tenemos esta herida. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿quién es el que genera este rechazo? El niño se siente rechazado por el padre del mismo sexo. Es decir, en el caso de la mujer es por la madre y en el caso del varón el rechazo viene por parte del padre. Entonces van a depender esas múltiples características que van a dar lugar a que se establezca esta herida. Y recalco la palabra herida porque herida tiene que ver con dolor. Y depende las características de la herida, pues va a depender el dolor. A veces podemos tener heridas pequeñas de rechazo, o sea, de pronto querían un varón y nació una hembra o viceversa, pero fue algo realmente liviano, es verdad, sí quería un varón, pero caramba, es mi primer hijo y recibo con infinito amor y acepto a la niña que venga al mundo, o viceversa. ¿Okay? Entonces, pero cada característica como cada vida es única y cada condiciones son irrepetibles, no se parece ninguna igual a otra. Entonces es importante que para esta herida nosotros revisemos nuestra historia, cómo vinimos al mundo, qué características había cuando detectaron que me estaban concibiendo. ¿Tenían mis padres las mejores condiciones para hacer una fiesta y recibirme al mundo? ¿O pude ser motivo de estar rechazada? En este caso, en mi caso, siendo el mismo sexo, mi madre. ¿Mi madre tenía las condiciones para estar contenta de traerme al mundo? Es decir, en nuestra historia, y que hay que rescatar la historia, porque rescatando la historia podemos acercarnos más a eso que está en las profundidades de nuestra vida, grabadas en nuestro cuerpo, y ayudar a sanar para tener una vida cada día más plena. Entonces, primer trabajo, averiguar nuestra historia, averiguar cómo te sentías, mamá, porque mamá y papá fueron seres humanos como nosotros y como todos, que a lo mejor ante la llegada de un hijo no tenían las mejores condiciones para que así fuera. Entonces, conocer tu historia, las condiciones en que naciste, si te buscaron, si no te buscaron, pudieron no haberte buscado, pero no fuiste un accidente, el término accidente. También cómo se vincularon con ese embarazo inesperado. ¿Cómo se vincularon con tu sexo? Caramba, ¿querían un varón o querían una hembra? ¿O qué consecuencias trajo a tu vida? Tuviste que detener tu carrera universitaria. O el proyecto que tenía profesional se vio tronchado por la llegada inesperada, otro término utilizado, de este hijo. ¿Ok? Entonces, eso forma parte de tu historia, es tuya. Hay que aceptarla. Hay que aceptar, así como aceptas tu vida, aceptas esas características que estuvieron alrededor de ese nacimiento y de ese primer año de vida. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense y recordemos que el ego que viene para protegernos, porque el ego identifica que hay una gran herida a través del dolor y a través del cuerpo, no sabe de dónde viene. Cuando estamos pequeños no tenemos conciencia de qué está ocurriendo y sale de nuestro ego una máscara. Y de acuerdo a la característica de la máscara va a ser el dolor de esa herida.
y la magnitud de esa herida. Entonces podemos ver cómo esta herida saca la máscara para protegerte del huidizo. ¿Por qué? Porque como mi vida no tiene valor, porque si tuviera valor no me hubiesen rechazado. Algo que tiene valor, tú no lo desplazas, no lo rechazas. Imagínate un brillante de no sé cuántos quilates, que es el valor de todas las joyas que puede tener y que es el valor nuestro. Un preciado valor, una joya somos, de riquezas invaluables. Tú vas a rechazar, no te quiero. ¿Qué representa en el cuerpo para esa vida? ¿Qué interpreta el cuerpo? Porque hay tanto dolor que no vales. No vales nada. Y de acuerdo a la magnitud del rechazo, va la magnitud del valor que te mostraron que tenía. Nada. Hasta intentaron de pronto que no vinieras al mundo y no lo lograron. Estaban tan metidos en su sufrimiento y en esa situación y esa perturbación, porque no estuviste planificado o planificada, y dio lugar a que hasta intentaran que no vinieras al mundo. ¿Y qué interpreta tu cuerpo? ¿Qué interpreta tu vida? ¿Qué llevas a través de tu cuerpo? Que no vales nada. Y por lo tanto, te da pánico las relaciones, el vincularte, porque el vincularte te pone en contacto con el dolor y aparece la máscara del huidizo. Si yo no me relaciono, no me pongo en contacto a que me toquen la herida. Entonces casi ni tengo amigos, o tengo pocos amigos. Porque de esa manera no me van a rechazar. Una característica mínima de sugerirme que haga algún tipo de cambio o que hay un comportamiento mío inadecuado, pues podría generar en mí un gran sufrimiento. No lo veo con indiferencia. ¿Por qué? Porque me están poniendo el dedo en la herida. Y de acuerdo a la magnitud del dolor de la herida, en consecuencia va la magnitud del dolor. ¿Ok? Entonces seguimos, por ejemplo, y como entendiendo qué le pasa a otros o qué nos pasa a nosotros. Ah, ya comprendo. Es una sensación de no sentirme adecuado, de sentir que llegaste a un sitio y no tenías la ropa correcta, no te comportabas correctamente y hasta tienes comportamientos para provocar el rechazo. Y sobre todo, antes que te dejen, dejas el trabajo. Cuando te criticaron en el trabajo, te dijeron, caramba, tienes que corregir esto, tienes que corregir lo otro. Caramba, mira, me parecería que nos iría mejor si lo haces de esta manera. O fíjate, no nos está dando los mejores resultados esta forma como estás manejándote. Eso provoca en nosotros una respuesta que, pasados los años, probablemente podríamos preguntarnos, caramba, ¿por qué respondí de esa manera? Como que no era para tanto. Sin embargo, para aquel momento no había otra salida. Había que huir, la máscara del huidizo. Me rechazaron, era un rechazo. Y el cuerpo
leyó, hizo la lectura del rechazo. Pudo ver, pudo sentir, realmente sintió el rechazo. Y en consecuencia respondió. ¿Cómo respondió? Me voy primero antes que me votes. Igual con las parejas. Si me siento rechazado, me voy primero antes que me dejes. Eso es la voluntad inicial. Es huir, es escapar. También están asociadas algunos vicios que tengan que ver con esa herida. Podemos además tener comportamientos que provoquen que nos rechacen. Porque nuestro cuerpo, que tiene grabada esa herida primaria, va a atraer, va a comportarse. Pero también vamos a rechazar. Es decir, vamos a estar permanentemente también rechazando los comportamientos de los demás. Entonces, fíjense, ese adulto que vivió experiencias en su infancia de rechazo, al rechazarse a sí mismo, termina rechazando a los demás. También rechaza experiencias placenteras y experiencias de éxito. Entonces no me pregunto, o sea, me pregunto por qué, caramba, he trabajado para tener éxito. ¿Qué me impide tener éxito? Está en mi cuerpo. Porque si yo no tengo valor, ¿cómo voy a tener éxito? Una persona que no se valora, que no es un diamante, que no siente que es todos los tesoros del mundo en su vida, no puede proyectar valor. Y por lo tanto le impide manifestar el éxito. Esta es una herida que obstaculiza el éxito. Por el profundo sentimiento de vacío interno, también seguimos huyendo, porque es una manera de reforzar ese vacío. Es un ciclo de vacíos. Es una sensación que es la que el cuerpo vivió y que el cuerpo sabe responder a ello, ¿verdad? ¿Qué verdaderamente hacer con esta herida? ¿O cómo manejarnos desde esta herida o de cualquier herida? Primero es reconocerla. Como les dije al inicio, saber nuestra historia es importante. Y es importante para sanar la herida. La herida y reconciliarte con el entendimiento de lo que pasó con tu historia, pasa por reconciliarte con aceptar y trabajar el dolor, tal como la quemada. Para sanar una quemada es doloroso, pero vale la pena. Vale la pena porque te restaura el corazón, te restaura la alegría de la vida y te permite hacer transformaciones desde lo profundo, no pañitos tibios, sino la vida que realmente merecemos. En estas heridas de la infancia se dice que nacemos con heridas determinadas para sanarlas, que venimos a sanarlas, que escogimos a esos padres en las condiciones que tuvieron, que nos causaron determinadas heridas, para vivir ese proceso de transformación interno que todo ser humano necesita.
todo ser humano tiene que evolucionar, tiene que transformar, tiene que aspirar a vivir de una manera distinta. Si vemos en nuestra vida de manera repetitiva, en los trabajos, que huimos de los trabajos, que huimos de las relaciones, que tenemos pocos amigos, que nos hemos sentido de una u otra manera rechazados hasta por los familiares, pues es hora de comprometernos primero con nosotros, a sanar esa herida, a reconocerla, a aceptarla, a identificar la máscara, pensar, caramba, es que yo me iba antes de que me votaran de los trabajos, era muy doloroso enfrentarme a ese rechazo. Y además podemos ver fantasmas donde no lo hay. Podemos estar viendo comportamientos de rechazo donde el otro no está rechazando. Pero nuestro cuerpo lo decodifica porque no está sanada. Es una herida que está desde el dolor, desde la carne viva del dolor. Y nosotros podríamos dejar de vivir de esa manera. Hay, afortunadamente, tantos conocimientos y tantos aportes en los que podemos sanar esas heridas. Esas heridas emocionales son tan importantes como las heridas del cuerpo. Y tenemos cultura para atender las heridas del cuerpo. Atendemos las enfermedades, nos hacemos solidarios con las enfermedades de cualquiera persona, la nuestra o la de un familiar. Pero ante las heridas emocionales, generalmente causan rechazo. Es por el gran desconocimiento que existe. Es un gran desconocimiento que existe en la persona, en la humanidad, en la sociedad. Afortunadamente también cada vez nos estamos más acercando a esto, a esta información. Esta información pretende abrirte los ojos, a que comprendas, a que le des importancia a tu vida emocional, a sanar tu vida emocional, porque nosotros hemos querido evolucionar económicamente, socialmente, profesionalmente, pero esto, las heridas emocionales, nuestro mundo emocional es prioridad, porque no nos va a permitir vivir con plenitud. Terminamos rechazándonos a nosotros, teniendo comportamientos que nos lleven a que nos sintamos exitosos. Entonces esto es una invitación a que identifiques la máscara, no te la quites. La máscara del huidizo, que cada vez que haces cosas para sentirte rechazado y que lo logras, porque cada vez nos hacemos más efectivos en eso, que lo logras, entonces huyes. Y ni nos amamos y por supuesto nos vamos a permitir que nos amen. No vamos a establecer relaciones sanas de amor, de encuentros sanos, cálidos, amorosos, cariñosos, de entrega, de disfrute, porque no somos capaces de relacionarnos con nosotros mismos desde el amor. Aprendimos también a rechazarnos y por ende a tener comportamientos inadecuados con nosotros mismos, que también generan rechazos en los demás. Es una invitación. De niños fuimos víctimas, y víctimas entre comillas, porque si elegimos a nuestros padres, pues desde qué perspectiva
podemos decir que fuimos víctimas. Sin embargo, fuimos víctimas en el sentido que tuvimos que buscar recursos a través de la máscara para protegernos. No teníamos más. Tuvo que aparecer el ego para revisarnos y para protegernos. Pero hoy, desde el adulto, somos responsables. Somos responsables para, primero que nada, decidir sanar. Decidir tener una vida diferente. Sanar nuestras heridas. Y el universo nos moverá para que el proceso nos lleve hasta allí. Para conseguir el camino de sanar nuestras heridas. Pero tenemos que comprometernos con nuestro bienestar, con nuestra felicidad y con nuestra salud emocional. Nos vemos el próximo jueves por la misma vía. Gracias por acompañarme.